Buenos días a todos. Pónganse de pie, por favor, para que leamos juntos la palabra de Dios, la porción que el día de hoy vamos a estudiar. Así que abran sus Biblias en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 9. Dicho sea de paso, todo el capítulo 5 es una unidad, está todo unido y es parte del mismo mensaje, y es como una explicación específicamente de lo que vamos a leer el día de hoy, es decir, de estos primeros 9 versículos. Todo lo que va a restar del capítulo es la explicación de esto. Así que todas las problemáticas, todo lo que va a surgir, las afirmaciones que Cristo va a hacer de sí mismo, todo eso nace de estos primeros 9 versículos. Así que, aunque forma parte de una unidad, vamos a leer solamente los primeros 9 versículos y vamos a ir avanzando así semana a semana durante la temática del capítulo número 5. Todos los que estamos aquí, sin duda, de una u de otra forma, uno u otro día, a lo largo de nuestra vida vamos a tener que enfrentar la dificultad de estar enfermos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes tiene una enfermedad que es crónica? Es decir, no que hoy tienes gripa o dolor de cabeza, no, sino tienes una enfermedad que está contigo y que te acompaña, y lo probable es que te acompañe hasta el último día de tu vida. ¿Quién tiene una enfermedad así? A ver, levante su mano. Bien, sin miedo, ya Dios lo sabe, ¿qué más da, no? Ok, son varios, ¿se dan cuenta? Tienen enfermedades que los van a acompañar hasta el día que se encuentren con el Señor, y es muy probable que el camino a ese encuentro con el Señor sea esa enfermedad crónica que ya tienes. Y sufrir una enfermedad crónica es algo complicado porque no es algo que tenga cura, por supuesto, de allí precisamente el calificativo de crónica. Hay algunas que además son degenerativas, es decir, que no solo se mantienen, sino conforme va pasando el tiempo van cada vez más empeorando y llevando a una condición todavía mucho más delicada de la persona que la posee. Y sufrir un tipo de enfermedad así, no puedo imaginarme, yo no padezco ninguna, pero me imagino que debe ser algo muy, muy complicado. Todos nos hemos enfermado y a veces esa enfermedad se alarga un poco de tiempo, y aunque pueda ser un par de semanas o 3 semanas, comenzamos a entrar en un cierto estado de desesperación, comenzamos a entrar en angustia, comenzamos incluso a tener luchas en cuanto a nuestra fe, en cuanto a la obra del Señor en nuestras vidas, en cuanto a incluso la misericordia de Dios hacia nuestras propias vidas. Comenzamos a hacer comparaciones respecto a por qué hay otros que Dios sana y a nosotros no. Comenzamos a cuestionar en cuanto a nuestra integridad, porque si hay otros que viven de una forma, están sanos y pueden hacer todas las cosas sin problema, y a nosotros nos comienza a costar trabajo hacer ciertas cosas, y comenzamos a tener un diálogo interno bien complejo y bien difícil. A medida que esa enfermedad se agrava o se alarga, esta parte de este diálogo de desesperación pues cada vez se vuelve más intenso y mucho más complejo. Y roguemos por aquellos de nosotros, de nuestros hermanos que padecen una enfermedad así, y los que no la padecemos pues demos gracias a Dios porque no tenemos esa lucha, aunque tenemos otras. Pero sin duda, en medio de cualquier situación, ya sea que la tengamos o no, si algo debemos de ser conscientes es que Dios puede sanar cualquier enfermedad. Y eso es algo que debe reconfortar nuestro corazón. Ahora, eso es más sencillo desde el punto de vista desde donde estás. Si padeces esa enfermedad crónica que además es degenerativa, saber que Dios puede sanar, no sé si en el fondo pueda ofrecer el confort necesario, sabiendo que tienes algo que Dios no ha sanado y que posiblemente no va a sanar. Si pensamos en esa idea y lo ampliamos todavía más a complejidades superiores, como el no poder usar tus piernas durante 38 años, eso sin duda se vuelve mucho más complejo.
Y nosotros estamos delante de una historia de un hombre que estuvo, según lo que la Escritura nos enseña, 38 años con una enfermedad crónica, pero que además le impedía poder desarrollar sus actividades al 100% y que prácticamente lo inutilizaba. Prácticamente se volvía una persona inservible para la vida diaria, una persona que estaba imposibilitado de las piernas. Era un hombre que estaba acostado, que estaba postrado y que no podía valerse por sí mismo, y eso complica mucho la condición, y desde luego que la historia de lo que vamos a leer aquí pues lo hace mucho más valioso, y por supuesto tiene implicaciones para nosotros, y de muchas formas podemos aprender acerca de esta historia. Creo que lo que está de forma superficial en el texto, y que no por ser superficial es malo, sin embargo es como la primer puerta delante de la que nos encontramos. No es la única, porque si profundizamos vamos a encontrar más cosas, pero lo primordial o lo primero que nos vamos a encontrar en el texto es que Dios tiene potestad sobre toda enfermedad. Y eso es una verdad bíblica, eso es una verdad real. Dios tiene potestad sobre la vida y tiene potestad sobre la muerte. Así que Él tiene toda potestad sobre nuestra vida. Si Él nos creó, Él tiene potestad sobre nosotros y sobre todo lo que nos acontece. Él sabe perfectamente todo lo que pasa en el cuerpo humano y Él tiene el poder para corregirlo. ¿Por qué? Porque vemos en la palabra cómo Dios corrige esos defectos en nuestro cuerpo. Esa es una realidad que está allí, superficial. Es lo primero que encontramos, pero es verdad. Dios tiene el poder para curar toda enfermedad. Así que si nosotros estamos enfermos, lo primero que debemos de saber es que Dios puede sanarnos. Esa es una verdad. Dios puede sanarnos. La pregunta importante es si Dios querrá sanarnos o no. Esa es otra pregunta, esa es otra cuestión. No hay duda en que Dios puede sanarnos. El asunto aquí es si es su voluntad que seamos sanados, si Él quiere sanarnos o no. Y ahí es donde entramos en todo este discurso interno que nos lleva a profundizar en nuestros sentimientos, emociones y dolencias, sufrimientos, en pensar por qué Dios no querría hacerlo. Es decir, si Dios es bueno con sus hijos y yo soy su hijo, ¿por qué Él no querría sanarme? Y la única respuesta que puedo encontrar a eso es que Él busca algo más importante en mí que el que yo esté sano. Y ahí es donde chocan las cosas, porque para una persona que está enferma en una enfermedad crónica en su vida, nada se vuelve más importante que ser sana. Pero para Dios hay cosas más importantes que la sanidad del cuerpo. Para Dios hay algo mucho más valioso que el que yo pueda estar en la plenitud de mi estado físico. Para Dios hay algo mucho más trascendental que el que yo me sienta 100% sano, 100% bien, que el que yo deje de tener achaques o molestias o situaciones condicionantes. Parece ser que para Dios eso no es la principal motivación que lo mueve a actuar en mi vida, sino que hay prioridades para Él. Y las prioridades que Él tiene no son las mismas que tenemos nosotros. Y ahí entramos otra vez en conflicto. ¿Te fijas? Son muchos conflictos en los cuales entramos desde nuestra perspectiva en comparación a la perspectiva de Dios. Porque en sus prioridades la sanidad no es una de ellas. Es importante, pero no es su prioridad. Hay otras cosas que son mucho más importantes que el que yo pueda correr, que el que yo pueda andar, que el que yo pueda sentirme bien, que el que yo no tenga que tomar tantas pastillas al día. Para Dios hay cosas mucho más prioritarias que eso. En el versículo número 1, Juan comienza un tema que tiene como superficie que Dios tiene potestad sobre toda enfermedad, que va a abarcar la respuesta, aunque no en su totalidad, pero va a abarcar la respuesta de por qué Dios no interviene de la forma más rápida cuando yo espero, pero que finalmente nos va a llevar a un punto más profundo, y es que para Dios la prioridad no es la sanidad del cuerpo, sino la salvación del alma. Y eso para nosotros es importante conocer dentro de todo este abanico
de lo que Juan nos va a enseñar a través de todas las verdades que hay en el capítulo número 5. Pero los primeros 9 versículos son la base que va a detonar todo lo que pasa en el capítulo número 5, que va a comenzar con la intención misericordiosa de Jesús para actuar en la sanidad de un hombre, pero que va a terminar con la intención de los religiosos por querer matar a Jesús. Va a comenzar con una buena acción misericordiosa, pero va a terminar con un deseo del hombre de deshacerse de la fuente de la misericordia. Y eso es completamente incongruente en la forma en cómo el hombre piensa, y es lo que Juan quiere enseñarnos el día de hoy. Así que, versículo número 1, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y luego Juan nos dice que hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. Lo primero que Juan quiere hacernos es quiere posicionarnos en un contexto específico. Él no quiere que entendamos lo que va a pasar desde donde estamos, sino Él quiere que nos transportemos al contexto en donde se da este milagro para que podamos entender sus implicaciones y lo que esto representa para nosotros. Recuerda que el objetivo prioritario de Juan no es enseñarnos que Jesús tiene potestad sobre toda enfermedad, sino enseñarnos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tendremos vida eterna. Sin en cambio, lo primero no niega lo segundo. Pero lo que Juan quiere enseñarnos como prioridad es que Jesús es el Hijo de Dios. Eso significa que Jesús es igual a Dios. Esa es la prioridad de Juan. Así que para él es importante el contexto, porque eso nos va a llevar al entendimiento pleno del objetivo que él busca. Así que dentro de ese posicionamiento en el contexto hay 2 cosas importantes que él quiere que sepamos. Número 1, el tiempo del milagro. Eso es lo primero que él quiere, o en lo que él quiere que nos sumerjamos, en el tiempo en el cual este milagro se da. Y esto es también importante para nosotros porque hay una progresión. Recuerda que Juan, en medio de todos los milagros que Jesús hace, que son muchísimos, él va a elegir principalmente 7 milagros de todos esos cientos o miles que Jesús seguramente habrá hecho. De toda esa multitud interminable de milagros, Juan va a escoger 7. Y esos 7, Él los va a presentar como señales. Y esa señal va a apuntar nuestro corazón a Jesús como Hijo de Dios. Los 2 primeros milagros o señales que Juan usó, el primero de ellos fue la conversión del agua en vino, que ya estudiamos hace una semana. El segundo de ellos fue la sanidad del hijo de un noble que servía en el palacio. Y el tercero de ellos es precisamente la curación de este hombre paralítico en el estanque de Betesda. La diferencia principal, hablando del tiempo entre los 3, es que los 2 primeros fueron en un contexto mucho más privado y reducido. Es decir, que solamente los siervos que atendían a las mesas y los discípulos, los pocos que en ese entonces habían sido llamados, se dieron cuenta que Jesús multiplicó o convirtió, mejor dicho, convirtió el agua en vino. Fue un milagro para ellos. Cuando los visitantes recibieron el agua convertida en vino, no sabían de dónde provenía, pero sí los siervos y algunos discípulos. Es decir, un milagro hecho para un grupo pequeño. Luego, cuando hace el milagro de salvar al hijo del noble, que lo salva a larga distancia, todos los que estaban cuando el niño es sanado, ninguno de ellos supo el origen de la sanidad. Solamente los que estuvieron con Jesús cuando Él pronunció las palabras, es decir, el Padre y algunos discípulos. Sigue siendo algo más reducido. Pero cuando Jesús sana al paralítico de Betesda, la situación se va a descontrolar completamente. Porque Juan nos dice que esta sanidad se da en medio de una de las fiestas de Israel. Y la mayor parte de comentarios bíblicos coinciden en que esa fiesta es la Pascua, porque tiene ciertos aspectos o detalles que coinciden con ella. No vamos a entrar en eso, creo que no es tan importante. Lo importante es saber, si fuera importante Juan nos lo diría. Lo importante que debemos saber es que había mucha gente en Jerusalén. Cada que había una fiesta de las fiestas especiales para Israel, toda la gente estaba allí y muchos de lugares lejanos venían a Jerusalén a celebrar la fiesta. Así que en este lugar había muchas personas. Y Jesús va a sanar a un enfermo
Y esa sanidad se va a hacer pública de manera que es el parteaguas en el ministerio de Jesús. Aquí es donde Él pasa de un ministerio un tanto privado o local a un ministerio ya sumamente amplio, que una de las cosas que va a traer no es solo multitudes, sino además hostilidad de parte de los religiosos. Y es la primera vez donde comenzamos a leer que la vida de Jesús ya está en riesgo, o que los religiosos están buscando matar a Jesús, y lo que provoca eso es la sanidad de este paralítico. Así que es como el rompeolas o el parteaguas en el ministerio de Jesús, donde Él va a proclamar abiertamente quién es Él. No solamente un sector pequeño, sino ampliamente quién es Él y qué función tiene en el mundo y en el mismo pueblo de Israel. Así que este milagro va a ser importantísimo, y Juan quiere que sepamos esto, que estemos preparados, porque lo que viene a continuación es donde todo se va a ampliar y el ministerio de Jesús se va a potencializar de manera pública a todo Jerusalén y sus alrededores. Número 2. El segundo aspecto importante dentro del contexto que Juan quiere posicionarnos es el lugar. Así como el tiempo en el que se da el milagro, el lugar también es importante. Y el lugar, Juan nos dice que es en el estanque de Betesda, que estaba cerca de Jerusalén y que tenía pórticos. Eso es importante por varias razones. Creo que la primera de ellas es que el nombre de Betesda significa casa de misericordia. Y desde allí ya vamos entrando y vamos entendiendo un poco acerca del título de la enseñanza para el día de hoy, que es la misericordia de Dios en la sanidad. Así que Betesda significa casa de misericordia. Ahora piensa que si lo vemos desde esa perspectiva en el título, en la casa de misericordia, que es el estanque de Betesda, estaba lleno de gente necesitada que no alcanzaba misericordia. Es irónico, y Juan quiere que tengamos esto en mente. Se supone que toda esta gente necesitada, la cual él mismo nos describe como ciegos, cojos, personas enfermas, gente que estaba con una gran necesidad, estaba en casa de misericordia anhelando un poco de misericordia. Así que eso es importante y Juan quiere que lo sepamos. La misericordia es el puente. Escucha esto, la misericordia es el puente entre dos cosas o dos posiciones o dos grupos, o mejor dicho, un grupo de personas y una persona. Por un lado, tenemos a un Dios todopoderoso, completamente autosuficiente en sí mismo, que no necesita de nada ni de nadie, sino que es creador de todas las cosas. Y del otro lado del puente tenemos a un grupo de personas en completa miseria, llenos de necesidad. Lo que conecta a este Dios todopoderoso con gente miserable, sumergido en su propia miseria y con una gran necesidad, ¿qué es lo que conecta a estos dos aspectos? Misericordia. La misericordia es lo que es el camino por donde aquellos necesitados Dios les va a hacer llegar de su poder para que ellos puedan recibir la fuerza y lo que sea que necesiten. Así que Juan quiere enfatizar esto. Por eso nos habla acerca de casa de misericordia, Betesda. Por eso nos presenta un lugar lleno de gente enferma. Y por otro lado vamos a ver a Jesús, que es la representación de Dios. Él es Dios, el Hijo de Dios, el autor y el consumador de la vida, por quien todas las cosas fueron hechas. Así que todo esto nos va llevando a mostrarnos estos dos aspectos que son unidos a través de la misericordia de Dios. Así que primero quisiera que habláramos del primer extremo, que es la miseria humana. Porque para que haya misericordia debe haber miseria, debe haber alguien que necesite algo. Y para que haya misericordia debe haber alguien que pueda hacer algo al respecto. Esos dos aspectos son necesarios para que haya misericordia. Cuando clamamos, por ejemplo, a la misericordia de Dios, estamos en la posición de miseria, apelando a un Dios que es todopoderoso. Y lo que nos conecta con Él en nuestra necesidad es misericordia. Así que el primer elemento para que se dé este conjunto y podamos recibir la misericordia de Dios es la miseria humana.
Versículo número 3. En estos pórticos estaba en el suelo una multitud. Digan todos multitud. Trata de pensar en eso. Piensa que tú vas llegando, eres nuevo en Jerusalén, no sabes cómo funciona. Así que te equivocas de puerta y entras por la puerta de las ovejas. Y lo primero que te encuentras es un estanque con un pórtico. Y en ese pórtico hay una multitud de gente en necesidad. Piensa en lo visual, piensa en el sonido, piensa en el olor. Imagínate todo eso, porque es gente con necesidad. Es gente que está en miseria, es gente que tiene alguna deficiencia física que la hace estar allí. Así que lo que te vas a encontrar es gente ciega, gente coja o paralíticos. Todos ellos esperaban una sola cosa y era el movimiento del agua. Así que en casa de misericordia hay gente en miseria. Una de las cosas que Juan quiere enfatizarnos a través de esto es que Jesús va a enfocar su ministerio en gente en miseria, a la gente necesitada. Jesús viene a la gente necesitada, a las personas que estaban en la élite religiosa. No les importaba mucho la gente necesitada, de hecho se servían de la gente necesitada. Para ellos eran inservibles e invisibles. Ellos eran la élite, quien se supone debería de cuidar de sus hermanos en infortunio o en este caso en miseria, pero en lugar de eso eran invisibles e inservibles. Sin en cambio, Jesús viene a ellos. Ok, nuestro concepto humano de misericordia es distinto al concepto humano de misericordia que Dios tiene. Y si lo pensamos en intensidad, nunca vamos a alcanzar a mostrar la misericordia en la misma intensidad que Dios nos ha mostrado misericordia a nosotros. Ahí siempre va a haber un desbalance. Vamos a recibir más de lo que somos capaces de dar. En este estanque estaba lo peor de la necesidad y de la miseria de Israel. Lo peor de lo peor. Últimamente Jesús ha venido teniendo contacto con gente que está en una posición muy polarizada. Es decir, primero tuvo una conversación con Nicodemo. Y te acuerdas que Nicodemo representaba la parte de la élite religiosa de las obras humanas en Israel, como lo mejor de lo mejor, de la moral en Israel. Luego tuvo una conversación con una mujer que representaba lo peor de la condición moral humana, una mujer samaritana que representa lo más bajo en la escala pecaminosa en Israel. Y ahora nos encontramos con un hombre que representa lo peor de la miseria humana, que es un paralítico en el estanque de Betesda. Así que, mira, en la escala judía de necesidad o de miseria, si lo podemos ver así, en la parte más baja estaba la gente pobre. A la gente pobre ya se le consideraba en un estado de miseria. Después de la gente pobre, por debajo de ellos, porque los pobres aún tenían algo, pero eran pobres, no lo tenían en suficiencia, eran pobres. Luego venían las viudas. Y las viudas estaban en una escala inferior de miseria porque ellas ya no podían valerse por sí mismas. La mayoría de ellas dependía tanto de sus familias o de incluso de las limosnas. Si no tenían familia, vivían de las limosnas. Así que estaban en una escala más abajo en cuanto a la miseria humana. Debajo de las viudas todavía estaban los huérfanos, que eran niños que por alguna razón habían perdido a sus padres. Así que en la posición de un niño, pues qué trabajo podrían buscar o qué actividad podrían hacer. Así que estaban todavía más condicionadas que las viudas, que en algún momento habían tenido un esposo o habían tenido familia. Los huérfanos ya no tenían a nadie, estaban por debajo. Más abajo de los huérfanos estaban los enfermos discapacitados. Estaban todos aquellos que ya eran hombres adultos o ancianos o tal vez jóvenes, pero que ya no podían valerse por sí mismos, ya estaban prácticamente condenados a la miseria y a las limosnas. No podían hacer prácticamente nada. Un huérfano todavía podía crecer y hacer algo de su vida, pero un discapacitado ya no servía para nada.
No pensemos en una prótesis o en un plan de bienestar social para ayudar a esas personas discapacitadas, o que hubiera tan solo rampas para entrar a Jerusalén. Nada de eso existía. Piensa si ahora hay tantas limitaciones para personas discapacitadas, retrocede 2000 años antes en el pasado. ¿Cómo era la situación para un ciego? ¿Cómo era la situación para un cojo? No podía ir a algún lugar y comprar una muleta de aluminio que pesara poco y que fuera lo más cómoda posible. Ahora piensa en un paralítico. ¿Podía acaso tener una silla de ruedas? ¿O una silla de ruedas eléctrica? Piensa en todas las desventajas que una persona discapacitada podía estar pasando en Israel. Estaba condenado a mendigar y vivir en la calle. La mayoría de ellos eran abandonados por sus familias. Y esas personas vivían solamente de las limosnas. Algunos estaban en la puerta del templo. No sé si recuerdas que en Hechos que Pedro se encuentra con una persona que no podía caminar en la puerta del templo. Estaba allí. Así que aquí vemos a una multitud de personas que tienen una gran necesidad, que están en angustia y que buscan misericordia y que acuden a Betesda, que significa casa de misericordia. Así que es una buena descripción en la cual Juan quiere sumergirnos a que veamos algo más allá de la condición física de una persona, sino que veamos una representación de su condición espiritual. Porque Juan quiere llevarnos a que creamos en Jesús, no a que seamos sanados por Él, sino a creer en Él. Así que Juan quiere que entendamos esto como una referencia a la miseria espiritual en la cual estaba Israel. Ansiados de misericordia en Jerusalén, esperando la misericordia de Dios, pero en una condición de miseria espiritual. Así que todas estas personas, versículo número 4, estaban allí porque Juan nos dice que un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Hay muchas discusiones acerca de ese versículo número 4, pero lo que tenemos que entender es que lo que pasa en el versículo 4, lo que Juan nos está aclarando, es una superstición que había en Israel. Es una superstición que la gente creía allí. ¿Por qué? Porque no hay evidencias en que realmente Dios sanara a través de esto. Jesús tampoco hace ninguna referencia o afirmación a absolutamente nada de esto. Históricamente tampoco existe. Es decir, que es más una superstición judía que había en ese entonces. De hecho, los religiosos judíos veían con malos ojos a aquellos que estaban en este lugar, porque únicamente inspiraban todavía más la superstición pagana de que ellos podían ser sanados al introducirse al agua cuando el agua se movía. Era una superstición solamente, no hay evidencia de que realmente las personas fueran sanadas. Si no, imagínate, muchas personas, así como hay enfermos, así otros estuvieran siendo sanados. Sin embargo, cuando Jesús comienza a sanar, se dan cuenta de que era algo que no había pasado nunca, no era algo común. Sin embargo, la superstición va de la mano con la miseria y la necesidad. Es decir, que cuando una persona tiene necesidad de algo y ya está entrando en una profunda desesperación por la enfermedad que tiene o por la necesidad que tiene, comienza a abrazar como opción cualquier tipo de superstición. Y esa es una verdad. La gente y el corazón humano funciona así. ¿Cierto o no, hermanos? Funciona así. Tal vez algunos de ustedes en sus tiempos antes de conocer al Señor fueron a las famosas aguas del Tlacote a ser sanados, ¿no? A tomar de esa agua, porque había la superstición que el que tomara de esa agua, ¿qué pasaba? Se sanaba. ¿Te fijas? ¿Y qué gente va allí? La gente que tiene necesidad. La gente que está entrando en una profunda necesidad de misericordia para sanar una deficiencia que tienen en ellos. Así que en medio de esa angustia, al buscar solución en otros lados y no encontrarla, van inmediatamente y recurren a este tipo de soluciones. Así que piensa en un judío
que tenía a Dios como fuente de misericordia, recurriendo a una superstición para buscar ser sanado. Por supuesto, no era algo bien visto en Israel. Esta gente estaba considerada como gente supersticiosa, pero gente al mismo tiempo en profunda angustia y necesidad. Así que una persona con discapacidad que estaba en necesidad y que todavía mantuviera su fe firme en Dios, no acudiría al estanque de Betesda. ¿A dónde acudiría? Al templo. Iría al templo, estaría en las puertas, en los alrededores, en el patio del templo. Porque no había ningún obstáculo para que una persona discapacitada entrara al templo, al área donde podía entrar, por supuesto. Pero cuando ya no había esperanza, entonces ellos acudían a la superstición, a Betesda, a buscar en casa de misericordia la misericordia de Dios. Es como hablando de la angustia profunda de una persona. Los que están allí, por lo tanto, lo hacen como su última esperanza, sabiendo que pueden entrar en conflicto con la ley, pero ya no hay más esperanza. Así que acudían a Betesda. Versículo número 5. Dentro de todos estos hombres que estaban en profunda angustia y necesidad, es decir, acuérdate, lo más bajo de la miseria humana, Juan todavía va más abajo. Juan va al fondo del barril, a lo que está hasta abajo. Verso número 5, y nos dice que estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? 38, piensa, 38 años. Es completamente una vida. Algunos no tienen ni esa edad. 38 años enfermo. Por supuesto, Juan no está diciendo que este hombre tiene 38 años en el estanque de Betesda, no. Nos está diciendo que él tiene 38 años enfermo y que él acude en este momento, y no era la primera vez que lo hacía, lo sabemos por la forma y el diálogo que él tiene con Jesús en su respuesta. No era la primera vez que lo hacía, él lo había hecho muchas veces y ya había entrado en una profunda desilusión y desesperanza. Es decir, que de lo que no hay esperanza ya todavía había algo más bajo en esa escala, en el fondo del barril. Y ahí tenemos a un hombre que hace 38 años estaba enfermo. Versículo número 6. Y cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, Jesús lo vio acostado allí. Hay una diferencia entre sentado, recostado y acostado. O sea, estamos viendo un hombre que ya está como abandonado. Ya no está el pendiente en el que se movieran las aguas. Y sobre todo la superstición decía que en las fiestas de Israel el ángel descendía. Así que si está próximo a una fiesta, ¿no tendría que estar este hombre atento a que el agua se moviera? ¿Sí o no? Sí. Pero él está atento, está inclinado, está sentado, está asomándose al estanque. No, ¿cómo está? Él ya está completamente acostado, ya viendo hacia arriba. Es como ya en una posición de completo abandono. Está completamente suelto, abandonado a sí mismo. Está ahí acostado. No está recostado, no está sentado, no está hincado. Está completamente acostado. Y Jesús supo, al verlo, que ya llevaba así mucho tiempo en aquella condición. Juan nos dice que eran 38 años en esa condición. Pero Juan también enfatiza que estando en espera de ser sanado a través de esta superstición, también ya tenía mucho tiempo. Es decir, que ya ni siquiera tenía esperanza en la superstición. Lo peor de la miseria humana, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Es curioso que esa comparación de la miseria humana es la misma condición en la cual espiritualmente está el ser humano. Sin Dios y sin esperanza, abandonado completamente, suelto a su destino, suelto a su fin, suelto a su muerte. Ya no hay esperanza ni Dios ni en el mundo. Hablando, por supuesto, del Dios verdadero, ya solamente les quedan supersticiones de deidades. Y hay muchos que incluso en una desesperanza todavía más profunda abandonan incluso todavía eso. Miseria completa. Así que vemos una miseria espiritual que puede verse como esclavitud, un hombre que está esclavo
a su condición física, incapacitado de su voluntad, está solo, no tiene a nadie y está en profunda miseria y sufrimiento. Es lo mismo que produce el pecado. Las mismas consecuencias que el pecado: esclavitud, incapacidad de la voluntad, soledad, miseria y sufrimiento. Es lo mismo que produce el pecado, es en la misma condición física en la cual estaba este hombre. Así que no es casualidad que Juan quiere que entendamos estas dos ramas. Cuando Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? En el versículo número 7 tenemos la respuesta del hombre. Y dice que el enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. ¿Qué notas en su respuesta? ¿Esperanza? Él dijo: sí, quiero ser sano. ¿Qué notas en su respuesta? Desesperanza. No respondió que sí, tampoco dijo que no, tampoco dijo que esperaría que algún día pasara algo. Lo único que él dijo es: no tengo a nadie, ¿qué puedo hacer? Y aun cuando el estanque se mueve y las aguas comienzan a agitarse, siempre hay otro que baja antes que yo. Ya estaba completamente resignado, y no resignado en la buena manera, sino resignado de mala forma, resignado a la muerte, resignado a padecer, resignado a que iba a estar en esa condición por siempre. La primera respuesta del corazón humano ante una necesidad o una situación de profunda necesidad es la desesperanza, pero la desesperanza no es otra cosa que una respuesta a la injusticia que él percibe. Aquí vamos a hablar un poco más acerca de esto. Una persona que ha buscado y esperado, llega un momento en el que deja de buscar y deja de esperar. Así que esa persona que está entrando en desesperanza no está haciendo otra cosa que enfatizar que su respuesta de desesperanza es un reclamo a la injusticia de Dios. Estoy tan desesperanzado porque Dios no ha hecho algo al respecto y me ha abandonado porque Él no ha hecho nada para ayudarme. Así que la desesperanza es un grito de reclamo a Dios, considerándolo como injusto. Ese pensamiento, culpar a Dios por la injusticia y reaccionar en desesperanza, o simplemente culpar a Dios bajo injusticia, es el primer obstáculo para poder disfrutar de la misericordia de Dios. Nosotros no podemos disfrutar de su misericordia si consideramos a Dios injusto, reaccionando con desesperanza o con resignación a una situación. Ahora, hay formas en las que nosotros podemos abrazar los propósitos de Dios y otras en las que podemos simplemente resignarnos por falta de esperanza. Porque creo que todo nace de una falsa premisa que dice que toda persona que sufre por algo que no puede arreglar o que en apariencia esa persona no provocó, eso es una injusticia. Es decir, toda persona que sufre una enfermedad crónica que simplemente le sucede es visto como algo injusto. Es que ese niño que tiene cáncer es injusto, es que ese adolescente que le pasó esto es injusto, es que ese hombre que sufrió un accidente es injusto, es que este es injusto. Siempre el sufrimiento lo consideramos como algo injusto, porque pensamos que nadie merece sufrir, y esa es una falsa premisa. Porque partimos de que todas las personas son inocentes por su sufrimiento. Y la realidad es que no es así. No es así. Porque si algo nos enseña la Escritura es que el sufrimiento es consecuencia del pecado. Y todos somos pecadores. Así que no hay uno solo que sea inocente. Por lo tanto, el sufrimiento no es injusticia jamás.
No es injusticia. Todo sufrimiento humano y toda condición de enfermedad y la muerte es consecuencia del pecado. El sufrimiento humano, la miseria humana es consecuencia del pecado. Así que para que una persona fuera inocente por cierto sufrimiento, esa persona no tendría que tener pecado, pero la Escritura dice que todos pecamos. Por lo tanto, todos somos, de forma directa o indirecta, responsables por el sufrimiento humano. Porque en todos nosotros, desde que somos concebidos, hay pecado, porque en pecado somos concebidos. Así que desde allí somos merecedores al sufrimiento. Y el sufrimiento y la muerte no es una injusticia, sino más bien es el destino de todos los seres humanos. Algunos mueren antes, otros mueren después, algunos muy, muy antes y algunos muy, muy después. Pero al final, todos los seres humanos mueren. Y hasta donde yo sé, nadie se muere de sano. Todos se mueren por alguna enfermedad, por algún mal funcionamiento en su cuerpo, porque todo eso es consecuencia del pecado. Entonces no hay nadie inocente. Algunos sufren más, algunos sufren menos, pero ninguno es inocente. No hay injusticia en eso. El hombre es pecador y el pecado es la causa de la muerte, y la enfermedad y el sufrimiento son el resultado de eso. Ninguno de nosotros es inocente. Incluso el mismo Juan nos da a entender que la condición de este hombre no es una injusticia, porque si avanzamos un poco en el verso 14, y las siguientes semanas veremos un poco más de eso, pero en el verso 14, después de esto, Jesús se lo vuelve a encontrar en el templo y le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Es decir, que aún en la miseria en la que él estaba, ¿podía estar peor? Y la respuesta, ¿cuál es? Sí. Imagínate que él pensara: peor que lo que ya me pasó, 38 años enfermo en la miseria, mendigando, derrotado en el estanque, esperando una superstición, y todavía podría estar peor. ¿Cuál es la respuesta a eso? Sí. Hermanos, el pecado no tiene límite en la destrucción del alma y del corazón y del bienestar humano. No tiene freno. No tiene un lleno ni un límite. El pecado siempre nos va a llevar a algo peor en lo que estamos. Y lo que estamos, en la condición en la que estamos, a causa del pecado, podríamos pensar que es lo peor. Créeme, hay algo todavía peor que eso. Y puede ser peor que eso. Así que Juan enfatiza esto. Todavía te podría suceder algo peor, pero peor que esto, ¿qué podría ser? Bueno, hay cosas peores que esas. Así que tenemos el ejemplo de la miseria humana, de lo máximo de la miseria y la desesperanza humana, a este hombre que ha estado paralítico por 38 años. Del otro lado tenemos a un Dios todopoderoso y autosuficiente, que se acerca a la miseria humana a través de este puente que se llama ¿cómo? Misericordia, y se va a acercar para aliviar la miseria y el sufrimiento de ese hombre. Y entonces Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y lo que Jesús escucha no es otra cosa sino la miseria hecha palabras, la miseria verbalizada, la desesperanza hecha palabras. Y el enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. ¿Sabes? Este milagro es muy interesante porque no hay una conversión a través de un arrepentimiento a la fe. Es decir, nunca Juan nos especifica que este hombre creyó él y su casa, o que creyó él, o que hubo algo que cambió en él. Es más, nunca se nos dice siquiera si él confió en algo. Hay cosas allí implícitas un poco, pero Juan no nos dice claramente nada. Por lo tanto, me parece que el enfoque no está en la sanidad, sino está en lo que esa sanidad representa, hablando de la misericordia humana para salvar la principal necesidad del hombre, que no es su sanidad, es su salvación. Y es al punto a donde Juan quiere llevarnos. Así que Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano. Al instante. No fue la fe del hombre lo que lo sanó, sino fue la palabra de Jesús lo que lo sanó. Él ya no tenía ninguna esperanza. Es Jesús el que le da misericordia
para que él pueda ser sanado. Es lo mismo que la salvación. Ninguno de nosotros buscaba la salvación, es Dios el que nos da la salvación a través de la misericordia en Jesús. Claro que el hombre tiene que ponerse de pie, tomar su camilla e irse. De la misma forma que nosotros tenemos que tomar o recibir la salvación por medio de la fe en Cristo, por medio de creer al menos en lo que Él dice, que es lo que hace este hombre. Él cree en las palabras de Jesús. No conoce nada de Jesús, nunca había escuchado hablar acerca de Jesús, porque cuando lo interrogan, ¿quién te sanó? Él dice, yo no tengo ni idea quién me sanó. Y no estaba ciego, lo que no le funcionaban eran los pies, no los ojos. Así que él no tenía ni idea de quién era Jesús, nunca había escuchado hablar de él, nunca lo había visto. Y esto es lo que nos da a entender que ahora Jesús va a hacer su ministerio público a ojos de todos los necesitados, porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. A mí creo que cada momento que avanzamos en la narrativa, yo cada vez soy más fan de Juan en cómo él narra las historias. No sé si eso te pasa a ti, pero a mí cada vez que leo digo, no sé cómo se lo pudo a Juan. Obviamente él está inspirado por Dios, eso lo sabemos. Pero los detalles que él tiene en su narrativa son sumamente interesantes. Incluso las palabras que Jesús usa: levántate, toma tu camilla y anda. Pero ¿para qué querría un hombre que ha recibido un milagro una camilla toda mugrosa, fea y apestosa? ¿Para qué querría llevarla? Es como si una persona que ha caminado y que está en muletas, Jesús le dice, toma tus muletas y vete. La pregunta es, ¿y para qué quiero las muletas? ¿Para qué quiero la cama? La cama yo la quería cuando estaba aquí en Desesperanza. Estaba yo tirado simplemente en esta camilla toda fea, maloliente, vieja. Pero ahora que tú me has sanado, me dices, toma tu camilla y vete. Pero Juan es fantástico en eso, porque introduce un detalle que va a ser el motivo del conflicto que va a detonar que Jesús abra su ministerio a todos. Porque cuando este hombre va caminando siendo sanado y lleva su lecho, su camilla en el brazo, lo ven los religiosos y le dicen, hey, a ver, es sábado, no puedes llevar tu camilla porque está prohibido que tú cargues o llevar una carga. Y Jesús sabía eso. Así que el que provoca todo, ¿quién es? Jesús. ¿Por qué le pudo haber dicho, mira, para no meternos en problemas con los religiosos y para no buscar conflicto con ellos, levántate y vete? Pero Jesús le dice, toma tu cama y vete. Él sabía que era sábado, porque todavía Juan nos da ese grandioso detalle, y aquel día, y lo deja como en suspenso, y aquel día era sábado, es decir, como las cosas se van a poner feas por lo que acaba de pasar, por lo que Jesús dijo, la situación se va a poner fea, porque Él está motivando a una persona a que lleve su camilla. Ahora la pregunta sería, el hombre que fue sanado, que por supuesto era judío, ¿sabía o no sabía que estaba prohibido llevar su camilla en sábado? ¿Quién no sabría eso? ¿Qué persona no sabría eso? Es decir, ¿quién de nosotros no sabe que un semáforo en rojo significa algo? Todos saben lo que significa ese semáforo, ¿verdad? Yo creo que si llamamos a los niños del ministerio infantil y les preguntamos, todos sabrían qué significa el rojo. ¿Quién no sabría que cargar su camilla en sábado era una violación a la ley? Él lo sabía. Y aún así lo hizo. Luego ya nos podríamos poner a discutir respecto a lo hizo ¿por qué? Porque Jesús se lo dijo o lo hizo porque no le importaba la ley. Porque ya estaba en una condición en la que no tenía esperanza. Acudió a la superstición, así que ¿qué más da llevar mi camilla? Ya todo lo que he hecho. Y lo que he hecho que me ha traído a estar enfermo 38 años. ¿Ya qué más da? Pero bueno, luego podríamos especular acerca de eso porque Juan no nos dice eso. Así que no es importante. Lo importante es que ese hombre fue sanado. Y lo increíble de ese milagro es algo increíble. Ese hombre por 38 años, tal vez no todos, pero al menos el último tiempo donde él ya se abandona en su miseria, él ya estaba convencido de que Dios operaba a través de una misericordia selectiva. Y la misericordia selectiva
en la cual muchas veces nosotros también operamos, para él era: el primero que entre al estanque se sana. Nosotros le damos otra categoría, como obedecer a Dios: el que más le obedezca se sana, el que menos peque se sana, el que más ofrende se sana, el más inteligente se sana, o el que más lea se sana, o el que tenga la mejor familia se sana. Es decir, le atribuimos también, a veces de forma indirecta, una misericordia selectiva a Dios, y nos preguntamos por qué Él sí y yo no. Asumimos que su misericordia tiene que ser pareja para todos. Y este hombre estaba convencido de que Dios tenía una misericordia selectiva. Ya no tenía ningún tipo de esperanza. Pero allí está Jesús. Fíjate, el que pensaba que sobre él no había ningún tipo de misericordia, se le aparece Jesús. En lo más bajo de la escala de la miseria humana, Jesús viene a él. No uno de sus discípulos inexpertos que aún todavía estaban aprendiendo, no, Jesús mismo. El mismo Jesús que habló con Nicodemo es el mismo que está hablando con él. ¿Te fijas los extremos? ¿Quieres ser sanado? Y en ese instante la sanidad se da. Ese hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Pero hay implicaciones en eso que podríamos considerar. Por supuesto, es de un milagro increíble, porque hay varias preguntas. Número uno: ¿cómo un hombre que 38 años ha estado sin usar sus piernas de momento sabe usarlas? Porque si algún día has estado con yeso, por ejemplo, si te has roto alguna vez una parte del cuerpo, un codo o una pierna, y has puesto yeso, te das cuenta que después de un par de meses que te quitan el yeso, ¿cómo te queda esa parte del cuerpo? Todo flaquita, un tubito. Entonces puedes tener un brazo todo flaquito y otro todo fornido, así, buen conejo. Y el otro un tubito. Este hombre no ha usado sus piernas en 38 años. No ha ido al IMSS a terapia física para que lo ejerciten, y el hombre no pierda masa muscular. Tampoco ha tomado ni comprado proteína del Costco para que no pierda masa muscular. No había Ensure proteína ni nada de eso. ¿Dónde iba a comer la cantidad de proteína que necesitaría para no perder masa muscular en esas dos piernas por 38 años? ¿Tú crees que no se le notaba en el cuerpo que sus piernas hace 38 años no servían? ¿Qué piernas pudo haber tenido? Pues algo allí colgando que parecían piernas, pero de músculo nada, o sea, eran dos huesos ahí colgando. Y el milagro es físico, porque dice que el hombre al instante, piensa en eso, o sea, imagínate que al hombre le comienza a salir volumen en las piernas porque necesita músculo para andar, los tendones están todos contraídos. Hermano, nos agachamos por un garrafón y nos lastimamos una pierna. Imagínate 38 años sin mover esas piernas. ¿Cómo estaban sus tendones, sus ligamentos, sus rodillas, sus tobillos, los dedos de los pies, los músculos? ¿Cómo estaban todas sus piernas? Deshechas, no tenía nada. Y en cuanto Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y vete, sus piernas comienzan a fortalecerse, a crecer. Él comienza a mover los dedos y de una forma inexplicable sabe caminar cuando no ha caminado en 38 años. Y él se levanta, toma su camilla y comienza a andar. ¿No es un milagro eso? Claro que sería un milagro. ¿No te hubiera gustado ver eso? Imagínate qué milagro tan portentoso haber visto eso. Bueno, Juan quiere enfatizarnos que mayor que ese milagro es el milagro de la misericordia de Dios para la salvación del alma. Ese milagro todavía es mayor. Porque aunque es difícil imaginar que dos piernas que nunca han servido sirvan, y dos piernas que están completamente debilitadas e inservibles puedan ser fortalecidas y usadas, es todavía más increíble pensar que una vida inservible le pueda ser útil a Dios. Y es todavía más increíble pensar que uno de nosotros que no era bueno en nada, de momento pueda ser salvado por Dios. Porque el Nuevo Testamento usa ese mismo argumento: hermanos, no hay entre nosotros ningún sabio, ni inteligente, ni millonario. Es decir, somos el fondo del barril también. Y sin en cambio, Dios nos salvó para, a través de nosotros, cumplir sus propósitos eternos de la salvación de otros. Eso sí es un milagro. Que Dios pudo transformar tu corazón
a un corazón útil para Dios, eso es un milagro. Que Dios pudo cambiar a esa mujer chismosa, mitotera, argüendera, que andaba en todas partes haciendo lo que no debía, de una condición moral dispersa y con un montón de cosas que corregir, amargada, orgullosa, necia, y a ese hombre violento, loco, borracho, golpeador. ¿Seguimos la lista? Miserable, mentiroso, orgulloso, necio, hipócrita, sinvergüenza. Y podríamos seguir con muchos otros más pecados. Que Dios pudo tomar esas personas, que Dios pudo tomarnos. Y de esa miseria del fondo del barril, hacer algo que valiera la pena para sus propósitos, eso sí es un milagro. Eso sí es un milagro completo. Que lo que somos hoy, si Dios nos ha transformado, eso es un milagro. Porque hermanos, hacia donde íbamos era hacia la desesperanza y la muerte, y el Señor nos salvó de allí. Eso es un milagro, más grande que el milagro del paralítico. Eso es un milagro. Y no deseamos retroceder 2000 años para ver a Jesús sanar al paralítico. En nuestras propias vidas experimentamos ese milagro. Y además experimentamos ese milagro en la vida de otros. De ver a una persona y pensar, esa persona no tiene nada que hacer en esta vida. Y ver cómo Dios puede tomarla, moldearla, limpiarla, transformarla, destruirla, volverla a construir, transformar, darle un corazón nuevo, darle una ropa nueva, darle autoridad, darle identidad, darle su nombre, darle una herencia, darle fuerza, poder, propósito. Eso sí es un milagro. Y eso es lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. La misericordia a gente en miseria espiritual, de un Dios que no necesita nada de nosotros y que Él es autosuficiente y pleno en sí mismo. Y del otro lado, el fondo del barril, nosotros, la miseria humana, sin Dios y sin esperanza. Y que a través de su Hijo Él haya abierto un camino, un puente para hacernos llegar la misericordia y aliviar nuestro principal problema, que es el pecado que nos asedia y el pecado que nos acompaña. Eso es un milagro. Y de grandes proporciones. Precisamente cuando el Antiguo Testamento habla acerca de lo que Dios haría y de la obra mesiánica, una de las cosas que se enfatiza es precisamente la misericordia de Dios a través de la obra mesiánica para perdonar pecados. Uno de los profetas que enfatiza eso de una forma muy clara es el profeta Miqueas. Acuérdate que te dije que el miércoles había algo que yo quería dejar para esta ocasión, y es que yo no quería desconectar esa parte, porque Miqueas precisamente conecta la miseria del pueblo de Israel, su miseria espiritual, moral, social, política, con la misericordia de Dios que les hace llegar, pero advierte Miqueas no la sanidad del pueblo en su condición de pueblo, sino la salvación de Israel en su condición de pueblo. Y con esto quiero terminar, porque no quiero dejar esto. Así que Miqueas capítulo 7, verso 18, terminamos con esto. Cómo es que el profeta relaciona la gran misericordia de Dios en relación a la salvación y no a la sanidad, y no a las cosas terrenales, no a suplir lo terrenal, sino a suplir la salvación. Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 20. Al mismo tiempo también esto es importante porque más adelante Jesús va a dejar claro que la ley y los profetas, que la palabra de Dios hablaba de Él y anticipaba acerca de su ministerio. Así que también esto nos es importante para ese propósito. Verso 18, Miqueas hace una pregunta al ver la condición de Israel, su condición de miseria, de pecaminosidad. Miqueas hace una pregunta y dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? ¿Qué Dios hay así? ¿Cuál es la pregunta?
Ninguno. No, imagínate, hermano, que viviéramos bajo la potestad de las deidades aztecas y tú cometes un pecado, faltas a la ley de Tlaloc. ¿Qué crees que te pasaría? Muerto, sacrificio, pozole, ¿no? Muerto. Es más, un logro. Eres bueno para el fútbol, eres bueno, metes gol. ¿Qué pasa con las deidades aztecas? Muerto, sacrificio también, tu corazón, pum, fuera. O sea, imagínate qué Dios hay bueno que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía de su heredad. Ninguna deidad hace eso, todos los dioses son vengativos. Todos los dioses, si no haces algo para aplacar su ira, sufre su ira. No hay perdón para eso. Así que las personas intentan hacer sacrificios continuamente de muchas cosas para aplacar la ira de sus deidades. Y Miqueas dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de Israel? Ahora la pregunta que después haríamos es: ¿cómo Dios hace eso? Que esa es otra pregunta. Pero Miqueas se centra en la misericordia de Dios. ¿Qué Dios hay como tú que perdona? Sigue diciendo: no persistirá en su ira para siempre. No va a estar enojado para siempre. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que Él no esté airado todo el tiempo? Porque se complace en la misericordia. Porque Él se agrada en ser misericordioso. Le gusta ser misericordioso. Y le agrada cuando otros son misericordiosos. Así que a Dios le agrada perdonar, pero se agrada cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, así como nuestro Padre nos ha perdonado. Él se agrada al mostrar misericordia a nosotros, pero también se enorgullece de nosotros como hijos cuando mostramos misericordia a otros de la misma forma en que Dios nos ha mostrado misericordia. Así que como Dios es misericordioso, Él perdona nuestra iniquidad y pasa por alto la rebeldía de su pueblo. Versículo 19. Miqueas dice: volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, es un sí de alegría de Miqueas. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia. Es decir, Abraham y Jacob son sinónimos del pueblo de Israel. Recibirán verdad y junto con la verdad, ¿qué más? Misericordia. ¿Quién es Jesús? La verdad y la misericordia en persona, los cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Así que tenemos la respuesta a la pregunta, porque Miqueas dice: ¿quién es como nuestro Dios que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de Israel? No nos dice cómo lo va a hacer, nos dice que Dios lo hace porque Él se complace en la misericordia, pero luego al final en el verso 20 nos da el medio en cómo Dios va a pasar por alto y a perdonar esas iniquidades, y nos dice que recibiremos dos cosas: número 1, verdad, y número 2, misericordia. Verdad y misericordia, la mezcla de esas dos cosas es lo que da como resultado la fe y la salvación. La verdad de Dios y la misericordia para acceder a esa verdad. Y Jesucristo encarna esas dos cosas. Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la misericordia. Es lo que nos hace llegar la misericordia de Dios. Así que a través de Él podemos tener salvación, es decir, fe. Esa es la forma en cómo Dios perdona las iniquidades de su pueblo. Hermano, nuestro principal problema no es el sufrimiento causado por la enfermedad, es el sufrimiento causado por el pecado. Ese es nuestro más grande problema. Todo pecado es la causa de todo mal, miseria, injusticia y sufrimiento que existe. Y Dios, que es misericordioso, nos hace llegar la misericordia a un pueblo de gente miserable espiritualmente a través de su Hijo Jesucristo, para perdón de nuestros pecados y aliviar nuestro sufrimiento producto del pecado. Así que aunque nuestro cuerpo físico sigue sujeto a las consecuencias del pecado, un día, desde nuestra esperanza, esto viejo será destruido y algo nuevo surgirá. Y el Señor cumplirá su promesa en nosotros. Y de esto que no tiene valor surgirá algo valioso.
de esto que está sujeto al pecado y que es corruptible, surgirá algo nuevo que es incorruptible. Y entonces el Señor cumplirá su promesa en nosotros, donde Él por fin seremos libres del pecado. Entre tanto eso pasa, hay una lucha entre lo que queremos hacer y lo que nuestros miembros quieren hacer. Una lucha entre el espíritu y la carne. La evidencia de esa lucha es al mismo tiempo nuestra principal o una de nuestras principales tareas, pero al mismo tiempo se vuelve también una garantía. Es como una debilidad que tenemos, que va a ser siempre luchar contra nuestra inclinación pecaminosa en nuestros cuerpos, porque fuimos concebidos en pecado, así que necesitamos que nuestro cuerpo sea destruido y vuelto a construir para que ya no tenga pecado, pero entre tanto luchamos y eso es desgastante, pero al mismo tiempo que es desgastante también es una garantía, porque si esa lucha está, eso significa que el Señor ha transformado nuestro corazón y es una garantía de que un día esa lucha terminará. Si no hay esa lucha, no hay garantía. Si no luchamos y si no hay una lucha constante en nosotros, o la evidencia de una lucha a muerte entre la carne y el espíritu, no hay garantía de que algún día los efectos del pecado no caerán sobre nosotros. ¿Qué debemos hacer? Acudir a Jesús en misericordia y fe. Si Él es la verdad y la misericordia, debo de acudir a Él por fe, en su misericordia. Clamar por su misericordia, ir a la casa de misericordia. Y no tengo que ir a Bethesda, yo tengo que ir a Cristo, porque Cristo es la fuente de la misericordia. Así que si vamos a Cristo, nos humillamos, pedimos perdón y nos arrepentimos delante de Él, seguro Él extenderá su manto de misericordia sobre nosotros y extenderá sus alas de gracia sobre nosotros y salvará nuestras almas del pecado. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra el día de hoy, porque sin merecerlo, Señor, tú has hecho una obra en nuestros corazones, una obra de transformación, de renovación y de salvación. Teniendo esa certeza, esperamos la promesa de tu llegada y de la recompensa contigo. Entre tanto eso sucede, Señor, pues te buscamos, te queremos conocer más, crecemos en madurez delante de ti y proclamamos tu evangelio a otros. Así que, Señor, te rogamos que nos des fuerza para proclamar tu palabra a aquellos quienes todavía viven en miseria, porque de la misma forma que la salvación llegó a un necesitado en Bethesda, no era el único que había allí, había muchos más necesitados. Y todos esos demás necesitados también necesitan tu palabra, Señor. Así que tú nos sacaste de un lugar de desesperación donde hay todavía muchos que están en esa misma condición. Así que te rogamos que nos ayudes a llevar tu verdad y tu misericordia, es decir, el nombre de tu Hijo Jesucristo y su palabra para la salvación de aquellos que están en miseria y que viven sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ayúdanos, Señor, a crecer en misericordia, a crecer en ser conscientes y cada vez más movidos a aliviar el sufrimiento de otros y no necesariamente de forma terrenal, más que de forma espiritual. Ayúdanos a hacer una extensión de tu misericordia como tus hijos, como tu iglesia. Y te damos gracias por toda esa misericordia que extendiste sobre nuestra vida cuando no merecíamos nada, Señor. Tú nos miraste con misericordia y nos salvaste. Así que te damos gracias por eso, por lo que has hecho y por lo que harás en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Así que hermanos, pues nuestra salvación nos hace reconocer que la misericordia de nuestro Dios es grande y que cuando nos sintamos un poco desesperados a causa de las aflicciones o sufrimientos que nos invaden como enfermedad y otras cosas, pensemos que si esperamos que Dios haga algo al respecto y que actúe milagrosamente, el milagro más grande que Él ha hecho ha sido la transformación de este pecador en algo que pueda ser útil para Él. Y exaltemos y demos gracias por la misericordia que Él nos ha dado y por su intervención en nuestra vida. Y lo demás, bueno, no es algo, es importante, pero no es algo trascendental. Lo más trascendental el Señor nos lo ha dado, que es su Espíritu. Si tenemos eso, no nos hace falta nada más. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Bendiciones a todos.